Bueno, ¿cómo andan, queridos alumnos de quinto? Arrancamos una nueva teoría, ¿sí? La teoría de Durkheim. Este sociólogo, que está dentro del paradigma consensual que ya hemos visto, que ya hemos hablado, sobre todo con Comte, vamos a un poquito ver qué características tiene él. Les voy a compartir pantalla. Acá estamos, ¿sí? Con Emil Durkheim. Bueno, él define a la sociología como la acción social que consiste en unas maneras de obrar, de pensar y de sentir externas al individuo y dotadas de un poder coercitivo en cuya virtud se imponen a él. A ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las acciones sociales que hacemos, que realizamos todos los individuos a lo largo de nuestra vida, en realidad tienen que ver con algo que hemos aprendido, ¿sí? Que lo hemos aprendido en esa socialización que ustedes han visto, ¿se acuerdan? Socialización primaria y secundaria, y que son maneras de obrar, de pensar, y que nos hacen hasta sentir, por ejemplo, gustos de música, gustos de modas, gustos de películas, y que es dotada de un poder coercitivo. ¿Qué quiere decir? Que según las normas que haya en la sociedad, ¿sí? Eso es la coerción, eso que nos imponen, las reglas, y que a veces viene con determinado derecho, leyes, nos imponen. Por ejemplo, nosotros sabemos si podemos cruzar o no, si podemos tirar un papel en la vereda. Sabemos que, por ejemplo, no, la gente tira cosas, ¿sí? Y en Argentina siempre nos quejamos de que es una mugre y comparamos con otros países y decimos por qué allá no lo hacen. Y seguramente habrá leyes que les imponen ese modo de actuar que acá no lo han hecho todavía, ¿sí? Bueno, me voy a poner los lentes porque me estaría viendo mucho. Veamos. La sociedad tiene una existencia objetiva por encima de las personas, ¿sí? Esto quiere decir que él no lo mira como una cuestión subjetiva, ¿sí? Con distintas interpretaciones dependiendo del individuo, sino que dice la sociedad es externa, está por encima de cada individuo. Toma ideas de otro autor llamado Spencer, las transforma, las corrige. Por ejemplo, Spencer hablaba de lo simple a lo complejo, y esto es una de las ideas que toma Durkheim. Hay una mayor diferenciación del trabajo a medida que la sociedad se complejiza. Se especifica la simplicidad de una sociedad simple, ¿sí? Es decir, mientras menos división del trabajo hay, más simple es esa sociedad. Él luego divide las sociedades en dos tipos de sociedades. Una es la primitiva y la otra es la industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos solidaridades dependen también de la sociedad y del derecho, de cómo es. En la primera, en la sociedad primitiva, ¿sí? Imaginemos, por ejemplo, las sociedades antiguas, él plantea que hay una solidaridad mecánica, porque hay una mayor conciencia colectiva. Esto significa que a mayor conciencia uno tiene bien claras cuáles son esas normas, esas formas de pensar, de sentir, que son externas a nosotros, porque lo tenemos bien claro, desde chiquitos nos van educando, nos van explicando, nos van diciendo cómo tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque hay un derecho represivo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos queremos desviar de esa ley, indudablemente va a venir un castigo. Castigo que en lo que eran sociedades primitivas eran terribles, podían implicar hasta la muerte, por ejemplo. En cambio, en la sociedad orgánica, ¿sí? Lo que es la solidaridad orgánica, perdón, que es la sociedad industrial, hay una mayor conciencia individual, es decir, el individuo no tiene tan claro esto de cómo debe actuar, cómo debe ser. Hay un derecho llamado restitutivo. ¿Qué significa? Que se trata de cooperar, que se trata de llegar a decir, bueno, se metió la pata en alguna cuestión de norma, si hay una cuestión legal obviamente va a haber una sanción, pero son mucho más tranquilas y la idea siempre es restituir lo que se hizo mal. Nada que ver con la conciencia colectiva. Y para Durkheim, fíjense en que él está dando estas dos, así como nosotros veíamos, por ejemplo, ¿se acuerdan Comte? La sociedad ideal no es justamente la industrial, ¿sí? Ustedes ven acá estas dos diferencias. Sin embargo, él está planteando siempre que
La sociedad ideal es la primitiva, la que tiene la solidaridad mecánica, todo organizado, todo estructurado. Él habla de un poder creciente del Estado, habla de que eso se da en la parte de industrial, ¿sí? Pero con un Estado que no tiene claro el derecho, que no están claras las normas. Habla de unas reglas del método sociológico también. Y dice, es necesario tratar a los hechos sociales como a cosas. Esto también lo van a ver en un videíto que les voy a mandar ahora para profundizar. Él todo el tiempo tiene esa mirada objetiva, esa mirada como externa, como tratando de, a pesar de ser un investigador de las ciencias sociales, indudablemente, la sociología, estamos hablando de una persona que mira a los otros sujetos como objetos y los analiza, analiza las sociedades, analiza cómo se comportan, y los fenómenos sociales, dice, son exteriores a los individuos. Y fíjense que los fenómenos sociales justamente no pueden ser, si nos ponemos a pensar, exteriores al individuo, porque son parte de él. Dice Durkheim, es necesario desechar sistemáticamente todas las prenociones. Él plantea que hay que tratar para poder ser objetivo, porque él está planteando siempre de ser muy científico, y dice tenemos que dejar de lado todos esos preconceptos que uno tiene sobre determinadas sociedades y mirarlo objetivamente. Bueno, vamos a un concepto muy prioritario de Durkheim, que es el concepto de la anomia. Pero para esto les voy a contar primero un estudio que él hizo sobre el suicidio. Él va a plantear que hay 4 tipos de suicidio. El último, van a ver que en el libro y en muchos otros libros a veces no está, es el que menos, digamos, está expuesto. Habló más del egoísta, el altruista y el anómico, pero también existe el fatalista. Veamos cada uno de ellos. Él plantea que la persona que se suicida con este tipo egoísta significa que no se siente parte de la sociedad, ¿sí? Que se siente solo, que no se siente que comparta, interiorizado en la sociedad o en grupos sociales de pares, ¿sí? El altruista, él plantea que es la persona que se suicida como por el grupo, por el otro, supongamos. Por ejemplo, el capitán de un barco, ¿sí? Que ve que el barco se está hundiendo, que está todo mal, entonces dice yo me voy a morir en vez de salvarse primero, ¿sí? Dice no, yo muero con mis tripulantes. El altruista también tiene que ver, por ejemplo, con los militares y algunas cuestiones así, que uno lo hace por el otro. El fatalista, en cambio, tiene que ver con sociedades que de repente no están bien, pero son sociedades, son grupos, sectores muy grandes que se suicidan porque no se sienten bien. Y para darles un ejemplo, el caso de los aborígenes, ¿sí? Que de repente hubo suicidios en masa porque a ellos les habían quitado sus costumbres, los habían separado mujeres y hombres, todo lo que era en la situación de la colonización, la encomienda, la mita y el trabajo de explotación que se les hizo. Y hubo casos así, fatalistas. El anómico, para que podamos ir a este concepto que es prioritario en lo que es todo el planteamiento de la teoría de Durkheim. Tiene que ver con la anomia. La anomia es esta falta de saber cuáles son tus límites, porque no los tenés claro, porque la sociedad no te los ha dado claros. Entonces de cómo tengo que hacer, qué tengo que hacer, cómo lograr ser parte, porque en realidad es una sociedad industrial muy individualizada, muy individualista, con mucha división, con mucha capacitación para distintas personas, en donde cada vez hay más roles distintos, cada uno cumpliendo sus funciones. Acuérdense del paradigma consensual, esto de que funciona todo mientras cada uno esté en su rol, pero es patológico cuando alguien no está funcionando. Bueno, y en realidad él plantea, porque que cuando algo no está funcionando es también porque esta falta de normas, de reglas claras, de esta conciencia colectiva que te hace sentir qué tenés que pensar, cómo tenés que obrar. Y como no está claro, plantea Durkheim, entonces a veces se da este suicidio por una persona que no es egoísta, sino que se suicidan muchas personas porque no han logrado sentir una sociedad firme, una sociedad que les mostrara cómo tenía que ser su accionar y su actuar y su vivir. Bueno, los dejo con un videito de profundización sobre este autor. En este video hablaremos de Durkheim y trataremos de hacer un repaso por toda su teoría.
Durkheim es considerado con Comte y Saint-Simon uno de los padres de la sociología, y sus libros Las reglas del método sociológico, La división del trabajo social o El suicidio son fundamentales para todos aquellos que estudien ciencias sociales. Durkheim es conocido por ser padre de la sociología, ya que en las reglas del método sociológico establece el objeto de estudio y la metodología de la sociología. El objeto de estudio van a ser precisamente los hechos sociales, no los hechos psicológicos particulares y subjetivos, sino precisamente todas las formas de actuar, sentir y pensar que son externas al individuo y se le imponen de coercitivamente. Para Durkheim, estos hechos sociales pueden ser tratados como cosas observables, cuantificables, medibles y por lo tanto tratados o analizados objetivamente. Son hechos sociales, el lenguaje, los idiomas convencionales del mundo que nos preexisten, nosotros ya venimos a un mundo hablado, el derecho, la ley, el sistema judicial o incluso el Estado, o evidentemente el sistema monetario. Las dos características fundamentales del hecho social son su exterioridad y su coercitividad. El primero de los cuales, el hecho de que son externos, quiere decir simplemente que no fueron producidos por el individuo. Por ejemplo, el trabajo ya existía antes que nosotros vengamos al mundo y seguramente seguirá existiendo cuando nosotros partamos de él. Esto no quiere decir que los hechos sociales sean externos, sino que ha habido un momento en el que fueron instituidos. Los hechos sociales son coercitivos mediante la sociabilización primaria en la familia, mediante la sociabilización secundaria en la escuela, o luego con el grupo de pares, en el trabajo, etc. Se nos van a estar imponiendo determinado tipo de valores, saberes y demás que van a formar nuestra subjetividad como individuos. La mayor parte de las veces esta coerción es intangible o tácita y no se nos presenta con demasiadas resistencias, generando una doble conciencia. Por un lado una conciencia individual y evidentemente por otra una conciencia social. La sociedad existe en cada uno de los individuos que forman parte de un sistema de valores, creencias y una moral común, y evidentemente en sus normas, sus sanciones y demás. Así hechos tan particulares como el amor, el gusto por el café o el asco hacia determinados alimentos que nos podrían parecer subjetivos, individuales y particulares, son en realidad construcciones sociales, ya que en cada cultura de cada momento histórico han sido diferentes. Los hechos sociales son por lo general la naturaleza de la sociedad humana, es decir, son imperceptibles a no ser que evidentemente intentemos transgredirlos o ir más allá de ellos. Entonces sí nos encontraremos con una serie de sanciones más o menos explícitas, como por ejemplo normas, las sanciones, leyes, o implícitas como por ejemplo la burla o el ridículo social, que nos impedirán, como una presión social, ir más allá de ellos. Los hechos sociales son de diferentes tipos o índoles. Por ejemplo, los más perdurables en el tiempo se les suele llamar morfológicos, y hay otros más breves como la opinión de las multitudes, las tendencias, las modas y demás. Los tipos de sociedad según Durkheim son dos: las sociedades primitivas y las sociedades modernas, diferenciadas por el tipo de solidaridad que las caracteriza. Aquí Durkheim utiliza como sinónimo de solidaridad precisamente lo que facilita la cohesión social o la moral y los valores de esa sociedad. Las sociedades primitivas se caracterizan por una solidaridad mecánica y las sociedades modernas por una solidaridad orgánica. La solidaridad mecánica es la solidaridad propia de las sociedades más primitivas, o también denominada directa. Está dado por lazos de parentesco más o menos directo entre clanes y familia. Hay una poca o nula división del trabajo, ya que las actividades son muy elementales. No hay propiedad privada, sino que es más bien propiedad comunal. La religión y la tradición suelen ser los que determinan los valores que unen a dicha sociedad,
y hay severas sanciones para quienes transgredan las normas sociales. En cambio, la solidaridad orgánica, propio de las sociedades más industriales o modernas, se produce a través de un proceso de diferenciación y especialización productiva, una división social del trabajo, donde individuos de diferente índole, a través de sus capacidades, talentos, formación y propiedad privada, van a realizar diferentes actividades. Acá la solidaridad es orgánica porque cada órgano de una sociedad debe cumplir su función diferenciada para que el organismo social en su conjunto funcione adecuada o correctamente. Acá se da una paradoja. En las sociedades orgánicas hay mayor libertad para el individuo y por lo tanto mayor riesgo de anomia o disgregación social, que esa libertad, esa individuación se convierta en egoísmo. También para Durkheim, las dos tipos de sociedades se caracterizan por tener dos tipos de derecho diferente. Las sociedades más primitivas tienen un derecho represivo. Acababa de decir que sancionan fuertemente de forma física a quien infringe la ley, a través de, por ejemplo, ejecuciones o destierros. Y las sociedades orgánicas se caracterizan por un derecho más bien restitutivo. Tratan de restituir un determinado orden preexistente antes de que se cometa el delito. El Estado para Durkheim no es sinónimo de conciencia social, es más bien un caso particular de la conciencia social. Evidentemente, la conciencia social de un pueblo está en su historia, en sus mitos, leyendas, valores y religión. Y un caso particular, es decir, con objetivos y medios bien precisos para cumplir un objetivo social, es el Estado. El Estado debe adecuarse junto con los grupos secundarios, es decir, asociaciones de gremios y de profesionales, para lograr cohesionar los objetivos individuales y de cada profesional con los objetivos comunes del Estado. La educación para Durkheim tiene que ser en primera instancia una educación moral, en los valores sociales, de respeto y observancia de la ley, del conocimiento, el trabajo, la ciencia, del respeto a las libertades individuales y evidentemente de solidaridad, cofraternidad o condolerse con el padecimiento también ajeno. Sin embargo, esta educación, que tiene que ser primaria y universal a través de, por ejemplo, la educación pública, estatal, costeada por el Estado, facilitada por el Estado, tiene su correlato en una educación secundaria, que es la que está básicamente facilitada por las asociaciones o grupos de personas que son como gremios o profesionales, que darán una formación, una capacitación al obrero, al empleado primario de la agricultura, al gerente, al político y demás, cada uno de los sectores y clases diferenciadas de una sociedad, para que puedan cumplir con su objetivo, sabiendo que eso conlleva un valor o una norma moral, es decir, contribuyen al bien común de la sociedad, y que cada uno pueda sentirse realizado en la labor que está desempeñando. Por último, para Durkheim, el suicidio tiene más que causas psicológicas, sino causas sociales. El suicidio egoísta es cuando la persona no está bien integrada al sistema social. El fatalista es cuando, por el contrario, el sistema social es demasiado exigente en su estructura para con la persona. El suicidio altruista es cuando está tan bien integrado que está perfectamente dispuesto a renunciarse a su individualidad en pos del bien común, por ejemplo, el héroe de guerra. Y el anómico es precisamente cuando se ha desintegrado las normas sociales mediante, por ejemplo, una crisis económica, un desahucio, la pérdida del trabajo y la imposibilidad de ver un futuro. Bueno, espero que les haya gustado ese video que va explicando tema por tema y de paso les va graficando un poquito. Los dejo con la tarea, página 185 a 191. Bueno, saludos.